Sensores de presión son instrumentos compuestos por un elemento detector de presión con el que se determina la presión real aplicada al sensor y son capaces de medir la presión de gases o líquidos. Este tipo de sensor es utilizado en cientos de aplicaciones. Se usa para medir la presión por debajo de la presión atmosférica en un lugar determinado. Se utiliza en instrumentación meteorológica, en aeronaves o en vehículos. Los sensores de presión se pueden usar en sistemas para medir otras variables como el flujo de fluido, el gas, la velocidad, el nivel del agua y la altitud, así como en aplicaciones industriales. Debido a que tiene múltiples funciones, es que en este video analizaremos cómo funciona un sensor de presión. Empezaremos analizando el principio de funcionamiento. Los primeros orígenes científicos de la medición de presión se documentaron en la mitad del siglo XVII. Galileo Galilei hizo pruebas con bombas para superar las diferencias de altitud para fines de riego. El evangelista Torricelli realizó una investigación con las columnas de mercurio y descubrió el estado del vacío. Blaise Pascal oyó hablar de estos experimentos y continuó la búsqueda. Determinó el peso del aire. Pascal llamó a esta fuerza presión. Posteriormente, de rendirle homenaje, se nombró a Pascal a la unidad de sistema internacional. La presión es el resultado de una fuerza que actúa sobre un área. Los instrumentos de presión pueden utilizarse para detectar presión absoluta y relativa, así como medir presiones variables y a nivel de depósitos. Es importante entender que existen diferentes referencias de presión. Y en base a estas referencias, pues los instrumentos nos darán la medida adecuada sobre la presión que se quiera medir. Para empezar a entender los tipos de referencia, vamos a ver esta escala donde se tiene en la parte inferior el cero absoluto. El cero absoluto en forma teórica significa que no existe nada de presión. A través de esta referencia es que aparece la primera presión teórica conocida como presión absoluta. Sin embargo, como estamos en el planeta Tierra, hay diferentes gases como el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, entre otros. Estos gases generan un tipo de presión sobre nuestras cabezas. Esta presión se la conoce como presión atmosférica. Dicha presión se la puede medir con un instrumento llamado barómetro. A partir de la presión atmosférica se establece que esa será la referencia de los instrumentos de medición. Si la presión está por encima de la línea de referencia, se la conoce como presión manométrica, la cual es medida por un instrumento llamado manómetro. Si la presión está por debajo de la presión atmosférica, se la conoce como presión al vacío. Y los instrumentos que se encargan en medir se llaman vacuómetros. En este video hablaremos de un sensor de presión conocido como MPX4115A, donde una de sus aplicaciones es el barómetro. Pero, ¿qué es el sensor MPX4115A? Es un sensor de presión integrado de silicio. Para la presión integra en el chip un amplificador operacional bipolar y una red de resistencia de capa delgada para proporcionar un alto rendimiento y una compensación de temperatura. El sensor utiliza un elemento sensor piezo-resistivo de silicio. Contiene un gel de silicona de fluoruro que tiene como función aislar la superficie de la matriz y los enlaces de alambre.
mientras permite que la señal de presión se transmita al diafragma del sensor. Utiliza un elemento sensor piezoresistivo de silicio, ya que este material es muy sensible a los cambios de resistencia en comparación con el acero, y esto hace que sea muy útil como elemento sensor en un sensor de presión. Su funcionamiento es en ejercer una presión sobre el sensor piezoresistivo de silicio para que varíe la resistencia del material. Este sensor está compuesto de 6 pines. Los 3 principales son el primero, que es el voltaje de salida, el 2 que va a tierra y el tercero es de alimentación VCC. Este sensor tiene algunas características, como un voltaje de salida de 0.2 a 4.8 voltios, una sensibilidad de 46 milivoltios sobre megapascales, un error máximo del 1,5%, un rango de temperatura de funcionamiento de menos 40 a 125 grados centígrados. Y es ideal para sistemas de microprocesadores o microcontroladores. Su rango de medida va de 15 a 115 megapascales. Con todo lo anteriormente mencionado, este sensor tiene varias aplicaciones, por ejemplo, en alímetros de aviación, en control industrial, en estaciones climatológicas, en barómetros, entre otros. Y es así como concluimos que gracias a que los sensores MPX4115A utilizan sensores piezoresistivos de silicio, hace que sean muy útiles como un sensor de presión.